Hola, hola, amantes de las series. CU Superíndice 3 Moestu N. Espero que genial. Les doy la bienvenida a mi canal, su Rinku Superíndice 3N favorito para descubrir esas joyas ocultas que el streaming nos ofrece. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de Pasiu Superíndice 3N, drama, intriga y romance, directamente desde Turquía. Vamos a hablar de series turcas, pero no esas que duran siglos, no. Hoy les traigo una selección Superíndice 3N de series turcas cortitas, de esas que te enganchan desde el primer minuto y que puedes devorar en un fin de semana. ¿Alguna vez te ha pasado que quieres ver una serie, pero la sola idea de comprometerte con 150 capítulos te da escalofríos? Amusu. Por eso he estado investigando y he encontrado verdaderas maravillas, historias concisas pero potentes, con personajes que te robaron, en el corazón Superíndice 3N y tramas que te dejaron, sin aliento. Antes de empezar con el listado, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan descubriendo series nuevas conmigo, suscríbanse al canal. No se imaginan lo mucho que me ayudan con un simple clic. Además, asu no se perderú en ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba algo. Y ahora vamos a lo que nos interesa. Prepárense para un maratón Superíndice 3N turco porque estas series son adictivas. Empecemos con una que me encanta Superíndice 3, se llama Etos, o en turco Bir Başkadir. Esta serie es un drama psicólogo Superíndice 3 hico que explora la brecha entre la Turquía moderna y la tradicional. Nos presenta a Merim, una mujer de clase trabajadora, religiosa y con problemas de ansiedad que busca ayuda en una Superíndice 3 loga sofisticada y occidentalizada, Peri. Lo interesante de Etos es que no se centra solo en Merim, sino que también Copyright N nos muestra las vidas de otras personas conectadas a ella y a Peri, creando un mosaico social muy rico y complejo. Vemos a un cura, a un rapero, a un profesor, cada uno con sus propias luchas y contradicciones. La serie aborda temas como la identidad, la religión Superíndice 3N, la salud mental, el feminismo y la política, todo desde una perspectiva muy humana y empática. Tiene solo 8 capítulos, asu que es perfecta para ver en un fin de semana. Prepárense para reflexionar, porque Etos te dejaron pensando mucho después Copyright S de terminarla. Además, las actuaciones son impecables. La siguiente en mi lista es una serie que te hará reír y suspirar al mismo tiempo, Leyla and Mecnun. Su copyright que suena un poco extraño más menos o recomendar una comedia turca, pero con Fuenemu, esta es diferente. Leyla and Mecnun es una comedia surrealista que sigue la historia de dos bebu copyright S, Leyla y Mecnun, que son unidos al nacer por error en un hospital. Sus familias, a pesar de no ser las biolu Superíndice 3 hicas, deciden criarlos juntos. Aún más menos os después Copyright S se enamoran, pero su relación Superíndice 3N es llena de obstáculos y situaciones absurdas. Lo que hace especial a Leyla and Mecnun es su humor inteligente y su estilo visual único. La serie es llena de referencias a la cultura turca, a la literatura y al cine, pero también Copyright N tiene un toque muy moderno y experimental. Los personajes son más menos hables y las situaciones son tan ridículas que no podrú evitar reírte a carcajadas. Tiene 3 temporadas pero cada capítulo es autoconclusivo, asu que puedes verla a tu propio ritmo. Eso ten en cuenta que es un humor muy particular, asu que si te gustan las comedias inteligentes y fuera de lo común, Leyla and Mecnun es para ti. Ahora, cambiamos de Geu Copyright Nero y nos vamos al thriller con The Gift, o Atiye en turco. Esta serie de Netflix es una mezcla de misterio, fantasía y drama que te mantendrá al borde del asiento. Atiye es una joven pintora que vive en Estambul. Su vida cambia radicalmente cuando descubre que sus pinturas conectadas a un sitio arqueólogo Superíndice 3 hico milenario en Anatolia. A medida que investiga este misterio, Atiye descubre secretos sobre su pasado, su familia y su destino. The Gift es una serie visualmente impresionante con paisajes espectaculares y una fotografía muy cuidada. La trama es intrigante y te engancha desde el principio, aunque a veces puede resultar un poco confusa. Los personajes son complejos y tienen motivaciones oscuras. Lo que me gusta Superíndice 3 de The Gift es que explora temas como la espiritualidad, la conexión Superíndice 3N con la naturaleza y la búsqueda del sentido de la vida. Tiene 3 temporadas y aunque la tercera es un poco floja que las anteriores,
vale la pena verla para descubrir el desenlace de la historia. Si te gustan las series de misterio con un toque mágico de GIF, te va a encantar. Continuamos con una serie que es pura adrenalina, Immortals o Yayamayallar en turco. Prepu rense para colmillos y mucha acción superíndice 3N. Immortals es una serie de vampiros que se aleja de los clichés copyright ese románticos y nos presenta un mundo oscuro y violento donde los vampiros luchan por el poder. Mia es una joven humana que se convierte en vampira contra su voluntad. Decidida a vengarse del vampiro que la transformó superíndice 3, Dumutri, se une a un grupo de cazadores de vampiros. Immortals es una serie muy entretenida, con escenas de acción superíndice 3N bien coreografiadas y efectos especiales decentes. La trama es sencilla pero efectiva, y los personajes son interesantes. Lo que me gusta superíndice 3 de Immortals es que tiene un estilo muy visual y moderno, con una banda sonora que te pondrá los pelos de punta. Tiene solo 8 capítulos, asu que es perfecta para un maratón superíndice 3N nocturno. Si te gustan las series de vampiros con mucha acción superíndice 3N y sangre, Immortals es para ti. Ahora, para un toque de romance les recomiendo Fi. Esta serie es una adaptación superíndice 3N de una trilogía de novelas muy populares en Turquía. Fi sigue la historia de Can Mañay, un famoso superíndice 3 logo y profesor universitario que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. A medida que Can se entromete en la vida de Duru, su obsesión superíndice 3N se convierte en algo peligroso y destructivo. Fi es una serie muy intensa y sensual, con escenas subidas de tono y diálogos provocadores. La trama es adictiva y te mantiene enganchado hasta el final, aunque a veces puede resultar un poco predecible. Los personajes son complejos y tienen secretos oscuros. Lo que me gusta superíndice 3 de Fi es que explora temas como la obsesión superíndice 3N, el poder, la ambición superíndice 3N y la manipulación superíndice 3N. Tiene 2 temporadas Fi y U con diéresis y cada una tiene solo 13 capítulos, asu que es perfecta para un fin de semana de romance y drama. Si te gustan las series con mucho drama y pasión superíndice 3N, Fi te va a encantar. Y para terminar con esta selección superíndice 3N, les dejo una serie que es un verdadero placer culpable, 50M2. Esta serie de Netflix es una mezcla de comedia, acción superíndice 3N y drama que te sorprenderá. GULG es un sicario que trabaja para un jefe de la mafia. Después copyright ese de cometer un error, GULG huye y se esconde en una pequeña más menos asastrerua de 50 metros cuadrados en un barrio humilde de Estambul. Ayu es confundido con el hijo perdido del difunto sastre, y decide asumir su identidad para escapar de sus perseguidores. 50M2 es una serie muy divertida y entretenida, con personajes en traumas menos hables y situaciones absurdas. La trama es original y te mantiene enganchado hasta el final, aunque a veces puede resultar un poco inverosímil. Lo que me gusta superíndice 3 de 50M2 es que tiene un toque muy humano y realista, a pesar de ser una comedia de acción superíndice 3N. Tiene solo 8 capítulos, asu que es perfecta para una tarde de risas y entretenimiento. Si te gustan las series con un toque de humor negro y mucha acción superíndice 3N, 50M2 es para ti. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi selección superíndice 3N de series turcas cortitas. Como ven, hay opciones para todos los gustos: drama psicolu superíndice 3 Jico, comedia surrealista, misterio, fantasua, vampiros, romance y acción superíndice 3N. Todas estas series son fáciles de ver y te engancharu, desde el primer minuto. Recuerden que todas estas series son fáciles de encontrar en plataformas de streaming como Netflix, HBO Max y otras. Asu que no tienen excusa para no darles una oportunidad. Gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan descubierto alguna serie nueva que les interese. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Han visto alguna de estas series? ¿Qué copyright les pareció superíndice 3? ¿Tienen alguna otra serie turca corta que me recomienden? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y antes de despedirme, les pido un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, du copyright genme un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo.
Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Que tengan un excelente día y felices maratones.